Bueno, entonces antes de avanzar con los que van entrando, si tienen alguna duda, podemos aprovechar un par de minutos mientras esperamos a los compañeros. Puedo despejar dudas, ¿verdad? Ahorita, antes que dándole tiempo a los compañeros para mí. Entonces, con el uso de esta tabla, se simplifica el cálculo, ¿verdad? Entonces los ponemos en columna, los valores originales, sacamos la media, ¿verdad? También la podemos sacar 18 entre... Es lo primero, sacar la media, pero después se pone en columna, después acá una segunda columna va a ser cada valor restándole la media que se calculó y por último el cuadrado y después sustituirlos en la fórmula de desviación estándar. Entonces, la suma de x menos media al cuadrada es el total de la última columna entre n menos 1, que es el número de datos, ¿verdad? Si hubieran, como aquí solo son 3 datos, es 3 menos 1, queda 2. ¿Sí? Entonces depende, hay que tener cuidado con los datos. La n es la cantidad de datos que se analizan. Si son 4 datos, hubiera sido 4 menos 1, 3 sale acá. Se hace la división y por último, se le saca raíz cuadrada, ¿verdad? Ese valor que queda de esta división y esa es nuestra desviación estándar. Esperar un minuto para los... Si alguien se retrasó por si hay fallas de internet, ¿verdad? Esto se da. Igual que estos videos quedan grabados, ¿verdad? Y los voy a subir por si hay problemas que no lo vieron o repasar algo, ¿no? Para que lo puedan ver. Que igual la diapositiva la transformo en PDF y la presentación la subo ya con las correcciones que... Bien. Ahora vamos con un segundo ejemplo, ¿verdad? Dice ejemplo 2. Calcular la desviación estándar de los tiempos de espera de la múltiple fila. Si tiempos en minutos fueran 8, 7 y 7. Entonces, la media sería la suma dividida entre 3. Ojo, no es que siempre va a ser 3 datos, sino que es que esto es solo por un ejemplo. Pero si hubieran sido 4 datos, se divide entre 4. 5, 5, 10, 20, entre la cantidad de datos. De eso pongan cuidado porque este es un ejemplo de pocos datos, ¿verdad? Entonces n es la cantidad de datos. Entonces la suma de esto da 22 entre 3 da 7.3, es decir, le agrego una cifra decimal más, ¿verdad? Que si al hacerlo en la calculadora, esto da 7.33, que se repita 3 hasta infinito, ¿verdad? Infinidad de veces, entonces lo dejan en una cifra decimal más y redondeada, ¿verdad? Entonces se evalúa con valores de X en segunda columna. Entonces escribimos acá en primera columna, en segunda columna en este caso, estos valores 8, 7 y 7. Después la resta, ¿verdad? X menos la media de X. ¿Cuánto dio la media? 7.3 sería 8 menos 7.3. Entonces aquí, a diferencia del ejemplo anterior, ya dan valores decimales, ¿verdad? Esta segunda columna, 8 menos 7.3 es 0.7. 7 menos 7.3 da negativo 0.3.
Aquí abajo lo explico también, ¿verdad? Así sucesivamente, que es el mismo dato, el de abajo. Luego, en la tercera columna, que es x menos la media de x, elevado al cuadrado, estos valores que están acá los elevamos al cuadrado. 0.7 elevado al cuadrado va a dar 0.49. O sea, si utilizan la tecla de exponente 2, o si no se acuerdan, es 0.7 por 0.7, es decir, 0.7 por 0.7 en la calculadora, y les va a dar 0.49. De manera similar, los de abajo, es menos 0.3. ¿Cómo sale este 0.09 de elevar negativo 0.3 elevado al cuadrado? Elevado al cuadrado, esto va a dar 0.09. 0.09, es decir, una cifra más pequeña con dos cifras de 0.09. Entonces, al sumar estos tres valores nos da el total, ¿verdad? Que vamos a sustituir en la fórmula de desviación estándar. Este total viene siendo la suma de x menos la media de x de nuestra fórmula. Sería 0.67 entre 3 menos 1, porque son tres datos los que hay, n menos 1. Esto da 2, ¿verdad? Esta resta, 0.67 entre 2. Esto es 0.335 igual 0.6. Ustedes lo pueden comprobar. 0.57, ¿verdad? Pero lo redondeamos a una cifra decimal aplicando regla de redondeo. Es decir, como aquí es entero, solo le vamos a agregar en la respuesta una cifra decimal, 0.6, pero en la calculadora les va a dar, el valor que sale es 0.57, 8. Entonces, como este es 5, es mayor que 5, entonces lo dejamos a una cifra, 0.6. Esa es la desviación estándar, entonces es bien pequeño. La desviación estándar de esos tres datos con respecto a la media 7.3 es pequeñita comparado al ejemplo anterior, 0.6 menos de la unidad. Entonces, este ejemplo lo agregué yo, el libro no lo tiene, entonces, para que vean que la variación puede ser bien pequeñita, ¿verdad? La desviación estándar es de 7 unidades acá, ¿verdad? Por este valor extremo. 7 valores con respecto a la media, y aquí es pequeñita porque la diferencia más grande entre el mayor y es 1, entonces va a ser pequeña. Bien. Entonces esto es lo que es la desviación estándar. Ahora, desviación estándar de una población. Nuestra definición de la desviación estándar nos referimos a datos muestrales, es decir, para esta fórmula. A datos muestrales. Ahora, para calcular la desviación estándar sigma minúscula de una población, se utiliza una fórmula ligeramente diferente. En vez de dividir entre n-1, se divide entre el tamaño n mayúscula de la población, como en la siguiente expresión. Ahora, esto solo lo pongo de referencia porque en realidad no sé, nosotros nos vamos a centrar en desviación para muestra, ¿verdad? Los ejemplos que vamos a ver. Pero para que se mire que la diferencia, ¿verdad? Más que todo esto se explica para censos, ¿verdad? Los censos que cada 20 años deberían hacerse en el país. Y de forma correcta, censar a todos, porque el último censo, varios, yo no me acuerdo que me han censado, anduvieron por casa y no llegaron a mi casa.
donde estaba en ese momento. Bueno, entonces la fórmula cambia. Entonces, en vez de poner X con una barrita, es la media de la población se representa por esta letra, mu, creo, tiene como una U alargada por abajo, una patita, ¿verdad? Es la media de la población. Entonces, este curso nos centraremos que todo en la desviación estándar de la muestra. Ahora, varianza de una muestra y de una población. Usamos el término variación como una descripción general de la cantidad que varían los valores entre sí. En ocasiones se aplica el término de dispersión en vez de variación. El término varianza se refiere a una definición específica. Definición. La varianza de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. O sea que si tenemos la desviación estándar, podemos calcular la varianza. La varianza muestral, es decir, de una muestra va a ser S al cuadrado. S, que es la desviación estándar, el cuadrado de la desviación estándar de S, ¿verdad? Y la variación poblacional va a estar por la letra sigma, ¿verdad? No por esta letra, no recuerdo cuál es, ¿verdad? Más o menos así. El cuadrado de la desviación estándar poblacional, ¿verdad? Ejemplos. Cálculo de la varianza. En ejemplos anteriores empleamos los tiempos de espera de primer ejemplo, 1, 3 y 14 minutos, y encontramos una desviación estándar de 7 minutos. Es decir, en este ejemplo la desviación estándar fue 7 minutos. Entonces, con ese valor podemos calcular la varianza. Ya que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, obtenemos los resultados que se presentan abajo. Observe que las unidades de los valores de los datos están dadas en minutos. La desviación estándar también es minutos, pero la varianza está dada en minutos al cuadrado. Esto es diferente. La varianza va a ser 7 S al cuadrado, se representa por S al cuadrado igual a 7 al cuadrado, que es igual a 49. Que 7 por 7, 49. En el segundo de los ejemplos anteriores, con tiempos 8, 8 y 7, la desviación estándar de un valor de 6.6 minutos. Esa es la unidad, ¿verdad? Entonces la varianza será S al cuadrado igual 0.6 al cuadrado. 0.6 al cuadrado es 0.6 por 0.6 da 0.36. Entonces esto con la calculadora, ¿sí? 0.36. Entonces, la varianza es un estadístico importante que se utiliza en algunos métodos estadísticos relevantes, como el análisis de varianza. Para nuestros propósitos, la varianza tiene una gran desventaja, que las unidades de la varianza son diferentes de las unidades del conjunto original de datos, es decir, que viene siendo como las medidas del área y al cuadrado, todo. En construcción, en metros cuadrados, eso. Entonces, la varianza, las medidas que utilizamos, entonces se convierten en las mismas unidades de medida, pero al cuadrado, es decir, minutos al cuadrado, si hubieran sido pesos, kilogramos, kilogramos al cuadrado, días al cuadrado, entonces eso es una de las desventajas, ¿verdad? Las unidades que cambian de las originales, se vuelven unidades al cuadrado. Entonces, en regla de redondeo, usamos la misma regla que se empleó para medidas de tendencia central. Aumentamos una posición decimal a la que había en los datos originales. Entonces, aquí explico que se redondea únicamente la respuesta final, no los valores a la mitad de un cálculo. O sea que los valores a la mitad se pueden usar más de varios decimales, ¿verdad? Entonces, lo que importa es la respuesta, es la que se aumenta. Si se vuelve, aquí hay una nota que si se vuelve absolutamente necesario redondear a la mitad, deberemos llevar al menos el doble posiciones decimales de la que se utilizará en la respuesta final. Bueno, entonces lo que aquí redondeo es que
La costumbre es agregarle una cifra decimal más de la original. Eso es lo, tanto para medidas de tendencia central como medidas de variación. Es la misma regla. Bien. Entonces, con lo anterior se concluye con el tema 3, ¿verdad? Medidas de variación. Perdón, el tema 2, medidas de variación. Y pasamos al tema 3. Medidas de posición relativa. Este es otro tipo de medida que se usan en estadística. Entonces aquí se presentan medidas que resultan útiles para comparar valores de diferentes conjuntos de datos o para comparar valores dentro del mismo conjunto de datos. El concepto más importante de esta sección es la puntuación Z, por lo que debemos comprender el papel que desempeña para comparar valores de distintos conjuntos de datos y desarrollar nuestra capacidad para convertir valores en datos en puntuaciones Z. Esta puntuación Z es importante para el tema que vamos a ver en la tercera sesión. En la tercera sesión, que ahí no hay examen, solo es tutoría, ¿verdad? Entonces, solo es el día de la entrega de la tarea que voy a dejar hoy, pero no hay, en la otra no hay examen individual en línea. Entonces, esta puntuación Z son importantes para los temas que vamos a entrar, que es probabilidad, ¿verdad? Pero no lo vamos a ver hoy, sino que hasta la próxima visita. Y los temas que vamos a ver en la otra semana son los que entran voy a evaluar en la segunda prueba, ¿verdad? Que se dé en la cuarta sesión, ¿verdad? El examen, estos temas solo quedan para el trabajo de tarea de hoy, ¿verdad? Que no para examen, para no cargar contenido también. Y voy a evaluar lo que veo que a la posterior semana, lo de hoy se evalúa con el trabajo que dejo. O sea, no lo voy a meter en examen individual, ¿verdad? Para no cargar. Ahora también estudiaremos los cuartiles y percentiles que se utilizan para comparar valores dentro del mismo conjunto de datos. Puntuación Z. Una puntuación Z o valor estandarizado se calcula convirtiendo un valor a una escala estandarizada, como se establece en la siguiente definición. Definición: una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Y se calcula utilizando las siguientes expresiones. Para la muestra se utiliza esta fórmula, ¿verdad? Para la muestra. Y para población se utiliza esta. Entonces redondear a Z a dos espacios decimales. O sea, la costumbre es Z que se va con dos cifras decimales después del punto. Entonces de la muestra X menos la media sobre S y la población X menos la media sobre sigma, creo que es esta. Es decir que, bueno, gráficas, ejemplo de uso de puntuaciones Z. En la puntuación Z lo que sucede es que Z, la media del conjunto de datos, en notación Z se convierte en cero, ¿verdad? O sea que la media de una población en Z tiene un valor de cero. Entonces la media o cualquier dato, entonces Z es una puntuación que sirve para hacer un análisis de distribución normal que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de distribución teórica de las puntuaciones de coeficiente intelectual, ¿verdad? No sé si usted, creo que estudian en pedagogía eso, coeficiente intelectual. Entonces el promedio, según esta, es 100, que está exactamente en medio. Pero en notación Z, ese promedio tiene un valor de cero, ¿verdad?
O sea que el valor de coeficiente intelectual promedio, bueno, promedio va a ser 100, que es el que está en medio, o la media. Pero en valor Z, que es la transformación que se hace con las fórmulas anteriores, va a tener un valor de 0. Ahora, en estos ejemplos nos tienen que dar la media de la población y la desviación estándar de la población, ¿verdad? Lo único que vamos a tener nosotros son los valores de X, ¿verdad? No hay que, para esta puntuación Z, hacer la transformación, nos tienen que dar la media de la población y la media y la desviación estándar de la población para hacer estas transformaciones. Bueno, esto no se asusten, esto, pero lo pongo porque para ir adelantando de estas gráficas de campana es lo que es la probabilidad que vamos a analizar en otros temas de la tercera visita, ¿verdad? Entonces, para que vean la relación de la puntuación Z con lo que se va a ver después, ¿verdad? Entonces, que la media de un conjunto de datos en la puntuación Z devuelve 0. Los valores mayores de la media son Z, valores positivos. Y los valores que están debajo de la media en puntuación Z son valores negativos. Aquí también está expresado, ¿verdad? O sea que antes de la media en puntuación Z son negativos y después de la media corresponden a valores positivos de Z. Ejemplo, comparación de estatura. Este ejemplo lo tomé del libro también. Dice que con una estatura de 75 pulgadas, dice que el Lyndon Johnson, que fue un presidente de Estados Unidos más alto del siglo XX, siglo pasado, el 20, con una estatura de 85 pulgadas. Y Shaquille O'Neal, que es el jugador más alto del equipo de básquetbol Miami Heat, en el tiempo que hicieron este libro, ¿quién es relativamente más alto? No, perdón. Lyndon Johnson mide 75 pulgadas. Fue el presidente de Estados Unidos más alto del siglo XX en Estados Unidos. Y Shaquille O'Neal mide 85 pulgadas. ¿Quién es más alto entre los dos? Shaquille O'Neal, ¿verdad? Un jugador de raza negra. Ahora, ¿quién es relativamente más alto? Lyndon Johnson entre los presidentes del siglo pasado de Estados Unidos, claro, ¿verdad? O Shaquille O'Neal entre los jugadores de su equipo Miami Heat, creo. Ahí me disculpan el inglés. Ahora, entonces nos piden comparar. Para hacer esa comparación usamos la puntuación Z. Entonces, la estatura media de los presidentes del siglo pasado era de 71.5. Es decir, nos tienen que dar la media, ¿verdad? La media para hacer esa transformación de todos los presidentes de Estados Unidos. Estoy diciendo, tomé por facilidad este ejemplo, ¿verdad? Porque está en el libro que ustedes pueden consultar. Con una desviación estándar de 2.1 pulgadas, es decir, la población de todos esos presidentes, estos datos también nos tienen que dar, ¿verdad? Entonces, los jugadores de básquetbol del Miami Heat tienen una estatura media de 80 pulgadas. Estatura media, es decir, esa es la media de la población de esos jugadores, ¿verdad? Con una desviación estándar de 3.3 pulgadas, ¿verdad? Esta es la desviación estándar para los jugadores de este equipo. Entonces, este es para los jugadores y estos datos es para los presidentes de Estados Unidos en el siglo XX. Bien, entonces, dice, las estaturas de los presidentes y de los jugadores de básquetbol provienen de poblaciones muy diferentes. Para compararlas es necesario estandarizar las estaturas convirtiéndolas en puntuaciones Z. Entonces, Lyndon Johnson tiene una estatura, entonces la fórmula dice X menos media sobre
desviación estándar, esta de población, es decir, que esos datos de población ya nos tienen que dar, no vamos a calcular, sino que el único que vamos a utilizar es el inicial, ¿verdad? Entonces, esta es la estatura de Lyndon Johnson, sería 75 menos 71.5 pulgadas, que es la estatura media de esos presidentes, ¿verdad? Entre la desviación estándar 2.1, que es la desviación estándar 2.1 de los presidentes de ese país. ¿Verdad? Entonces, al restar esto, aquí lo puse de un solo, 75 menos 71.5. Entonces, esto sería igual 3.5 dividido entre 2.1. 75 menos 71.5 da 3.5. Entre 2.1, 1.67. Como se está utilizando una cifra decimal, ¿verdad? De la media y de la desviación estándar, entonces agregamos otra cifra decimal acá. Otra cifra decimal, 1.67. Y Shaquille O'Neal, ¿verdad? Shaquille O'Neal, su estatura es 85 pulgadas, ¿verdad? Menos la media de los jugadores de ese equipo. ¿Cuál es la media? Tienen que darla. Dice que la estatura media de los jugadores de ese equipo es 80 pulgadas y la desviación estándar 3.3. Sustituimos acá, ¿verdad? 85, la estatura de Shaquille O'Neal menos la media de los jugadores de ese equipo, que es 80, nos tiene que dar entre la desviación estándar, que es 3.3. La diferencia de esto da 5, ¿verdad? Entonces se divide 5 entre 3.3, 1.5115, entonces se redondea a 1.52. Si en la calculadora le va a dar 1.5115, entonces solo le agregamos una unidad más de cifras que tenga la desviación estándar o la media de población que nos están dando. Entonces, como este tiene una cifra, aquí vamos a dejar con dos cifras, y como la que sigue es 5, ya sea 5 mayor que 5, entonces se redondea a una cifra siguiente, 1.52, por eso nos queda acá. Entonces, ¿qué nos dice? Que Shaquille O'Neal, si comparamos de manera individual, las estaturas entre ellos es más alto Shaquille O'Neal, pero si se compara con su población respectiva, el que más se sale de la media es el presidente, aunque sea más bajo que el jugador, ¿verdad? Pero entre la estatura media de los presidentes, este es bien alto, o sea, porque se desvía bastante, entonces así se interpreta. Entonces, que la estatura de Lyndon Johnson está a 1.67 desviaciones estándar por arriba de la media, mientras que la estatura de Shaquille O'Neal está a 1.52 desviaciones estándar por arriba de la media respectiva. Pues. Esto es para jugadores, esto es para el presidente. Entonces, la estatura de Lyndon Johnson entre los presidentes del siglo pasado es relativamente mayor que la estatura de Shaquille O'Neal entre los jugadores de básquetbol del equipo de Miami Heat. Miami Heat, no sé cómo se. Shaquille O'Neal es mucho más alto que Lyndon Johnson, sí, ¿verdad? Pero este último es relativamente más alto cuando lo comparamos con sus colegas, o sea que no es muy alto entre colegas. El jugador entre sus colegas no es muy alto, pero por la cantidad que da es más pequeña que esta. Pero este presidente sí era, para la media de la estatura, sí era bastante alto. Entonces ese número dice que está 1.67 de la media y este 1.52, o sea que entre colegas no es tan alto, ¿verdad? Por las estaturas que manejan esos jugadores de esos equipos de básquetbol en Estados Unidos. Bien, entonces
Aquí vuelvo a poner, esto está relacionado con las gráficas de campana, ¿verdad? Entonces, Z, el promedio Z viene siendo en puntuación Z, el promedio es 0. Entonces, se dice que los valores en esta puntuación Z, esto es como una introducción a lo que vamos a ver después, ¿verdad? En la siguiente visita, que los valores comunes en puntuación Z están entre -2 y 2, ¿verdad? Y los valores infrecuentes están de -2 hasta menos infinito, ¿verdad? Antes de -2 y mayores que 2, ¿verdad? Valores, estos son los valores infrecuentes, estas son las escalas en puntuación Z. Que aquí lo repite, valores infrecuentes con puntuación Z menores que -2 o mayores que 2. Bueno, las puntuaciones Z y valores infrecuentes, entonces esa es la regla práctica que para cumplir un valor es infrecuente si está a más de 2 desviaciones estándar de la media. Por lo tanto, los valores infrecuentes tienen puntuaciones Z menores que 2 y menores que -2 sería acá. Menores que -2, tengo que corregir ahí. Menores que -2 y mayores que 2. Y mayores que 2. Si aplicamos este criterio, Lyndon-Johnson no tiene una estatura infrecuente, porque el valor que dio en puntuación Z, 1.67, entonces no es un valor infrecuente. Está dentro de los valores comunes de ese conjunto de datos por el valor de Z. O sea, no es menor que 2. Y Shaquille O'Neal no tiene una estatura infrecuente cuando lo comparamos con sus compañeros de equipo, ya que ninguno de los dos tiene una estatura con puntuación Z mayor que 2. O sea que esos valores de Z nos dice de que son valores comunes, no se salen de la media, están cerca de la media, de lo normal en puntuación Z. Bueno, entonces valores comunes para esta puntuación Z se dice que son de -2, menor o igual que Z, esta en notación matemática, menor o igual que 2. Es decir, los valores entre -2 y 2 son valores comunes. Valores infrecuentes son Z menor que 2, es decir, los valores a la izquierda de -2, valores infrecuentes, o puntuación Z, Z mayor que 2, valores a la derecha de 2, es decir, esto de acá, que aquí está en ese gráfico, está esquematizado. Esto ya nos va a servir para más adelante, pero qué importante hacer esto cálculo. Otro ejemplo, si consideramos a los jugadores de básquetbol del equipo de Miami Heat, el jugador más bajo es Damon Jones, que mide 75 pulgadas. Su puntuación Z es 1.52, como se muestra en el siguiente cálculo. Entonces, nuevamente usamos que la media es igual a 80 y la desviación estándar es 3.3 pulgadas del equipo de Miami Heat. Entonces, para Damon Jones se aplica puntuación Z va a ser igual X menos media sobre desviación estándar. Entonces, aquí la media nos da media de población, pero ya nos tiene que dar el problema. Entonces sería 75 menos 80 da menos 5 entre 3.3. Esto da menos 1.52. Entonces la estatura de Damon Jones es negativa porque comparado a los otros jugadores es bajo, ¿verdad? Este es 75, cuando la media es 80, pues está bajo, por eso va a dar negativo. Entonces ilustra siguiente principio sobre los valores que están por debajo de la media. O sea que siempre que un valor sea menor que la media, su puntuación Z correspondiente será negativa. Y si es igual a la media, lo que va a hacer es que va a ser 0, ¿no? Si la estatura hubiera sido igual a la media, entonces el valor de Z hubiera sido 0. Pero, aunque es negativo, no está, está dentro de los valores comunes, pero no lo dice ahí, pero esa estatura, la de ese jugador que es más bajo,
está dentro de los valores frecuentes de ese conjunto de datos, analizando la puntuación Z. Entonces, infrecuente es que ya sería menos, en puntuación Z si hubiera salido menos 3 o menos 2.5, pero él está dentro de los valores comunes también. Solo que el resultado de Z le va a dar una puntuación negativa. Bueno, nos vamos a quedar acá porque ya nos saca, ya terminamos, concluimos y en los temas y un repaso voy a dar de examen. Un repaso ligero, ¿verdad? Entran a las 3:11, vuelven a entrar, ¿verdad? Está bien, Por favor, 3:11 p.m.